Nos dicen que el salario mínimo debería aumentarse mucho, muchísimo más, porque nos dicen que con lo que se paga actualmente a las familias de los trabajadores no les alcanza con lo que reciben para poder tener un sustento básico. En realidad, las leyes del salario mínimo legal consisten en imponer centralizadamente dentro del territorio de un país un precio mínimo único para remunerar el trabajo, por encima del que se habría establecido en un mercado libre o en un pacto voluntario entre las partes. La consecuencia es que los trabajadores que tienen menos habilidades y experiencia, como sucede por ejemplo con los más jóvenes o con los menos cualificados, especialmente los que habitan en áreas rurales y de bajos recursos y en municipios pequeños y remotos de nuestra geografía, quedan en la práctica discriminados del mercado laboral formal, condenados al desempleo o a la informalidad e impidiéndoles acceder a la experiencia y a las habilidades que los llevaría a mejorar su productividad y sus salarios en el futuro. Esto sucede porque la gran mayoría de las empresas que en Colombia son micro, pequeñas o medianas no les alcanza para contratar a este tipo de trabajadores cuando su aporte es inferior al salario mínimo legal. Si lo hicieran, no podrían mantener sus costos laborales dentro de los márgenes de beneficio. Por lo tanto, sería contraproducente y suicida. Así, en la práctica, el salario mínimo termina obligando a los empleadores a contratar a menos trabajadores que los que quisieran o a reducir sus horas de trabajo. Ahora bien, si se decide aumentar mucho, mucho más el salario mínimo, pensando que así los trabajadores tendrán un mejor ingreso, lo cual es una buena intención, la realidad y la consecuencia será la opuesta a la que se busca. Aumentará mucho más el desempleo y la informalidad, al tiempo que las empresas, especialmente las más pequeñas y con recursos más escasos, tendrán menores oportunidades para adaptarse a esos nuevos costos laborales más altos y muchas van a desaparecer o se van a ir a la informalidad. El hecho de que las leyes de salario mínimo que existen en Colombia y en muchos otros países desde hace varias décadas sean una realidad desde hace muchos años no significa que sea una buena medida económica o que sea imposible de modificar. Lo mejor sería eliminar el salario mínimo legal o establecer niveles diferenciados según pactos entre los sindicatos y cada empresa y los empleadores, o según los niveles de productividad, de acuerdo con el respectivo sector económico, tomando por ejemplo el caso de los países exitosos y desarrollados, que tienen los niveles de desempleo más bajos, como es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, de Islandia, de Noruega, de Suiza, de Finlandia o de Austria. Otra opción sería que los aumentos futuros del salario mínimo se realicen de manera diferenciada por municipios del país, manteniendo la actual mesa de concertación, pero trasladándola a los alcaldes, a los gremios y a los sindicatos de cada municipio e incluyendo a los desempleados y a los informales en esa mesa, que ahora no están. Esta reforma no solo aproximaría mucho más los aumentos venideros del salario mínimo a la capacidad productiva real y al PIB real de cada municipio de Colombia, sino que también acercaría mucho más a los ciudadanos, a los comerciantes, trabajadores y empresarios locales al control de estos aumentos salariales, buscando que muchos más colombianos, especialmente los de más bajos ingresos y que hoy se encuentran desempleados o en la informalidad, puedan acceder, puedan entrar, puedan conseguir un trabajo formal, al tiempo que se estimula la competencia entre municipios para facilitar la generación de empleo.